Bueno, pues bienvenidos al foro sobre hostigamiento sexual como un asunto de género y el caso O'Neill. Les habla la licenciada Mariana Nogales Molinelli, yo soy la presidenta de la Comisión de la Mujer. Esto es un foro que organiza la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y nos acompañan tres personas que no necesitan presentación, tres compañeras que todos conocemos en las luchas. Vamos a comenzar por aquí, claro, si tengo el papel correcto. Nos acompaña la licenciada Judith Berkham, quien está en el medio, abogada y profesora de Derecho, litigante de Derechos Civiles y Constitucionales, quien tiene una amplia experiencia en litigación sobre hostigamiento sexual. También nos acompaña la periodista Carla Minet, quien dirige uno de los centros de noticias más importantes para mí, de las mejores coberturas, el Centro de Periodismo Investigativo. Y finalmente nos acompaña Mercedes Rodríguez, quien tiene 40 años de experiencia en práctica para la atención y prevención de la violencia de género, quien fue directora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación de la Comisión para los Asuntos de la Mujer y también fue miembro fundadora de la Casa Protegida Julia de Burgos. Vamos a comenzar entonces con un video que nos explica esta situación excepcional y también que es un caso claro de lo que ocurre en el contexto del hostigamiento sexual, el caso O'Neill. Vamos a pasar a la pantalla. Amigas y amigos, buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias. Documentos en poder de Telenoticias se le atribuyen un escándalo sexual al influyente alcalde de la ciudad de Guaynabo, Héctor O'Neill. Y como nos informa Ivette Sosa, la denuncia está juramentada por una miembro de la Policía Municipal de Guaynabo y fue radicada en la Comisión para la Igualdad de Oportunidad en el Empleo del Departamento del Trabajo Federal. El alcalde, un hombre casado, me empezó a hacer acercamientos que no estaban motivados por una amistad, sino por sus deseos de sostener relaciones sexuales conmigo, dice la querella juramentada que una mujer policía de Guaynabo radicó en junio pasado contra Héctor O'Neill en la División Antidiscrimen del Departamento del Trabajo Federal. En el documento de 8 páginas, la fémina, cuya identidad protegemos por tratarse de una alegada víctima de violencia sexual, admite que accedió a haber brindado favores sexuales a O'Neill desde finales del 2009 hasta el 2014. En ocasiones en que yo no quería sostener relaciones sexuales, el alcalde utilizó fuerza para violarme, prosigue la mujer policía, quien relata dirigía la División de Reglamentación y Asuntos Ambientales del municipio, pero al terminar la relación, comenzó un patrón de hostigamiento y humillación que se tornó insostenible, sobre todo cuando inició otra relación amorosa con otro uniformado. Primero la trasladaron a una caseta de madera y zinc para realizar labores de retén en horario nocturno, sostiene. Me dijo que yo era una puta y una fresca, que cómo me atrevía a hacerle eso, que yo era de él y de nadie más, y que él no sería objeto de burla de nadie, particularmente de ese otro hombre. Aseguró sostenía sus encuentros sexuales en y fuera de horas laborables en un apartamento propiedad del alcalde en Altomonte Caimito, donde alegó se le restringió su libertad y fue agredida, como sucedió cuando recibió un mensaje de texto de su actual pareja. Intentó forzosamente quitarme el teléfono para revisar el mensaje. Él me empujó fuertemente con sus 2 manos en mi pecho hacia atrás, luego cogió 2 sillas y las restrayó contra el suelo. También rompió un abanico de techo, dice el documento. Un día llegó a su oficina, dijo, y encontró al alcalde en exposiciones deshonestas. Encontré al alcalde parado detrás de mi escritorio con sus pantalones bajados masturbándose. Poco después de verme, eyaculó allí mismo, dice el documento. Pero el alcalde de Guaynabo se mostró esquivo como de costumbre al responder preguntas sobre este tema. Aún así, su respuesta fue más que elocuente. Pueden haber muchas alegaciones. Lo único que te voy a decir es que todo proceso de alegaciones conlleva un proceso legal. Tiene que dejar, si es que hay alegaciones o sujetas a alegaciones, no puedo contestar en el proceso de insinuaciones que se te pueden hacer, no puedo contestarlas. Por eso, Okay. pero no te la puedo contestar. ¿Y usted puede poner no te la su versión bajo juramento? ¿Usted ya la puso? No te la puedo contestar
¿Pero por qué? Porque los abogados me dicen que no puedo contestarla. Señaló a subalternos de O'Neill como el comisionado de seguridad, quienes han participado supuestamente en el patrón de hostigamiento del que aún es víctima. Esto pudiera ser referido a la Fiscalía Federal para evaluar posibles violaciones a derechos civiles. Socolor de autoridad. Para Telenoticias, Ivette Sosa. El acuerdo consiste del pago de una suma de dinero considerable y también de reinstalar a la mujer supuesta víctima en el puesto del cual habría sido removida. Y es que la querella de hostigamiento sexual que habría sido radicada contra el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, en el Equal Employment Opportunity Commission del Departamento del Trabajo Federal, se transó recientemente precisamente en esa dependencia federal. Según fuentes de Telenoticias, Héctor O'Neill pagó la suma de $300,000 a la mujer policía municipal de Guaynabo, cuyo nombre no revelaremos por el momento, y quien alegara ser víctima de hostigamiento sexual y hasta de violación por parte del poderoso alcalde novo progresista. Como parte del acuerdo entre las partes, el alcalde le devolvió la plaza administrativa de supervisión que ocupaba esta mujer policía y de la cual habría sido sacada o removida como parte de un alegado patrón de hostigamiento y represalias por haber denunciado el acoso. Asimismo, a otro policía municipal de Guaynabo, en este caso un sargento, se le dio otra jugosa cantidad de dinero por su silencio, pues este supuestamente es el compañero actual de esa mujer policía, quien habría sostenido una relación con el alcalde Héctor O'Neill en tiempos pasados, y este habría alegado que también era víctima de persecución y hostigamiento laboral por parte del alcalde. El sargento también habría radicado una querella ante el EEOC del Departamento de Trabajo Federal. Es la información que nosotros tenemos para ustedes. Soy Ivette Sosa reportando para Telenoticias. Y damos por culminada la investigación preliminar del Departamento de Justicia. El informe que hoy estamos sometiendo a la Oficina del Fiscal Especial Independiente tiene 53 páginas. El Departamento de Justicia recomendó hoy la designación de un fiscal especial independiente para el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, en una investigación que culminó en 56 días de los 90 que tenía por ley esa agencia para concluir su pesquisa. Que existe causa suficiente para creer que el alcalde O'Neill pudo haber incurrido en 20 violaciones de ley, incluyendo maltrato psicológico o emocional contra la persona con quien tuviese o haya tenido una relación consensual, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual. Justicia entiende que el alcalde pudo haber cometido otras 3 violaciones sobre los artículos del Código Penal correspondientes al acoso sexual y exposiciones obscenas contra 2 féminas. Sí, son 2 perjudicadas. El Departamento de Justicia tuvo la oportunidad de entrevistarla. De hecho, una de esas perjudicadas estaba fuera de Puerto Rico, se localizó, la trajimos, ella vino a Puerto Rico, prestó declaración jurada, a pesar de que de alguna manera no querían que ella viniera a Puerto Rico y que cooperara en esta investigación. Telenoticias supo que esa otra víctima es una ex empleada de emergencias médicas del municipio de Guaynabo, quien también transó un caso en el EEOC con el alcalde Héctor O'Neill. De hecho, ella y su esposo, un ex policía municipal, presuntamente recibieron dinero para que se trasladaran fuera de Puerto Rico. El informe incluye posibles actos de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y también impedir o persuadir la incomparecencia de testigos en esta investigación. Asimismo, el documento contiene potenciales violaciones a la ley de ética gubernamental por utilizar deberes y facultades de su cargo o propiedad y fondos públicos para obtener beneficios directos o indirectos no permitidos por ley. Un funcionario público puede utilizar las funciones y los deberes de su cargo para su beneficio de un tercero. Hay causa suficiente para entender que en la relación de hechos que se investigó, el alcalde pudo haber violentado todos esos artículos en sus actuaciones. Explicó, le corresponde ahora al panel del fiscal especial independiente determinar si decide erradicar los cargos que procedan tras realizar su propia investigación. Para Telenoticias, Ivette Sosa. No he tenido ni que acostarme con nadie ni sentarme en la falda de nadie para adquirir lo que he logrado por mis méritos. Tras la presentación de testimonios de empleados municipales, la vicealcaldesa de Guaynabo
Guaynabo se dirigió a los presentes en el Teatro de la Escuela de Bellas Artes. Algunos medios, programas de chismes, pseudoperiodistas han querido vilmente construir una equivocada percepción de que el modus operandi en el municipio autónomo de Guaynabo es la falta de seriedad, y eso no es correcto. Añadió que Héctor O'Neill delegó en ella atender los asuntos institucionales relacionados al caso de hostigamiento sexual imputado al alcalde. Asimismo, hizo un llamado a que dejen de mancillar la imagen de las empleadas en Guaynabo. Sobre la renuncia de Héctor O'Neill, la vicealcaldesa dejó claro que esa es una decisión personal del alcalde y le corresponde a él tomarla, asesorado por sus abogados. Yo no voy a hablar aquí de peticiones de renuncia, ni de lo que el gobernador ha pedido, ni de lo que el alcalde va a hacer. Esas son decisiones políticas. Aclaró que no tiene objeción a las protestas que han realizado organizaciones de mujeres en Guaynabo, pero las manifestaciones, dijo, deberán hacerse ordenadamente, puesto que en el vestíbulo de la alcaldía ubican 3 centros de cuidado del programa Head Start. Usted mencionó en su extenso mensaje que las empleadas están aquí voluntariamente. Quisiera preguntarle si no se les hizo firmar un papel durante el día de hoy a las empleadas diciendo que la asistencia aquí al teatro era compulsoria fuera de horas de trabajo. Aquí estamos libre y voluntariamente. Pero Telenoticias tuvo acceso a listados de empleados a quienes se les instruyó hoy de que su asistencia en la actividad era compulsoria. De otra parte, aunque la relacionista Elga García dijo que el municipio no gastó en la producción de material audiovisual presentado hoy, una búsqueda sencilla en el sistema de la Oficina del Contralor revela que los constituyentes de Guaynabo pagarán $50,000 por un contrato de relaciones públicas de 3 meses con la empresa Perfect Partners, la que maneja este asunto públicamente. Para Telenoticias, Ivette Sosa. Jorge, la suspensión sumaria a Héctor O'Neill es un remedio provisional que se utiliza antes de que se vea su caso o la querella, pero no está basada en prueba, sino en meras alegaciones de la querellante. Veamos el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes. Luego de evaluar el informe presentado por la Unidad de Procesamiento Disciplinario UPAD, el panel del fiscal especial independiente determinó procedía a la suspensión sumaria del alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill. El alcalde O'Neill García deberá abandonar de inmediato las instalaciones municipales, sentencia el escueto comunicado del panel del FEI. Tras la determinación del panel del FEI, Héctor O'Neill deberá entregarle a la vicealcaldesa toda la propiedad mueble que posea del municipio de Guaynabo en un plazo de 24 horas, el que culminará mañana 25 de mayo a las 4 de la tarde. La tensión se respiraba hoy en la alcaldía, donde no se ofreció información concreta a los periodistas que procuramos al portavoz de prensa de O'Neill. El funcionario no respondió nuestras llamadas. Mientras tanto, la retén de la alcaldía se comportó un tanto grosera. La información que tengo es que están en su hora de almuerzo. Ok. Yo necesito saber, oficial Rosario, ¿a qué hora culmina esa hora de almuerzo? Para saber cuánto tiempo voy a esperar. Lo que pasa es que si todos en el piso 6 es que yo no estoy preguntando por hora de todos almuerzo. Un momentito. Si están en su hora de almuerzo, si yo llamo arriba no lo voy a conseguir. Estoy preguntando el de prensa, no es todos en el piso 6. Están en su hora de almuerzo, le estoy diciendo. El de prensa, me refiero yo, el de prensa. Permiso. Ajá, dígame. Saludos. En breve yo se la puedo notificar. De inmediato el gobernador reaccionó a la determinación, aunque parco en sus expresiones. Lo he alertado al pueblo de Puerto Rico desde el principio, mi posición ha sido clara desde el primer día y ahora se están dando los procedimientos adecuados para entonces poder tomar acción. Su reclamo de renuncia se mantiene vigente, dijo el gobernador. Sí, el reclamo es inmutable. La presencia de efectivos de la policía de Guaynabo. Inmutable. Bueno, sabemos que luego de este reportaje que queremos reconocer, nos ha brindado la periodista Ivette Sosa, quien no ha podido estar aquí en el día de hoy,
Queremos reconocer ese importante y valioso trabajo de la periodista y sabemos que las consecuencias que nosotras las mujeres en particular pasamos cuando hacemos una denuncia son muy grandes y costosas, pero hay que seguir haciéndolas y nosotras nos tenemos que apoyar. Así que la Comisión de la Mujer reitera su apoyo a la periodista Ivette Sosa. Luego de que el caso de O'Neill fue referido al panel del FEI, se suponía que para el día de hoy ya tuviésemos una respuesta sobre si se iba a procesar, si se iban a presentar los cargos, etcétera. Había la posibilidad, según la información que dio la Secretaría de Justicia, de que se presentaran hasta 22 cargos. Sin embargo, eso ha sido atrasado hasta el 22 de septiembre, el viernes que viene, debido al huracán, etcétera. Atrasó 15 días. Exacto. Lo que vamos a hacer es que cada una de las participantes aquí va a hacer una evaluación, ¿verdad? Desde las distintas posturas, desde un análisis legal, desde un análisis psicosocial y desde el periodismo, sobre todo el periodismo y la investigación que realiza una mujer. Sobre este caso y las connotaciones de género que tienen el hostigamiento sexual, cómo debe hacerse ese análisis. Así que los voy a pasar, creo que vamos a empezar con lo legal, ¿no? Sí, Judy. Pues no voy a hablar mucho sobre el caso de O'Neill en particular, pero sí los conceptos generales. By the way, buenas tardes, me alegro verlos, que no están almorzando, etcétera. Pero ojalá que venga más gente. Y de todos modos hemos conceptualizado esto como un conversatorio. Así es que estamos buscando soluciones y tratando de utilizar este caso como un mecanismo para ayudarnos a entender la problemática y qué es lo que podemos hacer, qué se logró, etcétera. Yo quiero señalar unos temas muy generales, porque cada uno vamos a hablar como 4 minutos o algo, y empezar a hablar de poder y impunidad. Poder e impunidad. El hostigamiento sexual siempre es un asunto de poder. Hay casos más dramáticos, como una persona como Héctor O'Neill que tiene gran poder, pero casi siempre estamos hablando no de sexo, no de amor, no de cultura, nada de eso, sino un asunto de poder. Y el individuo, yo encuentro bien interesante que están considerando los cargos que tienen que ver con usar los mecanismos públicos, etcétera, para beneficio personal. Yo creo que es una conceptualización excelente en este caso en particular, porque cuando hay ese poder, hay dos cosas. Uno es que uno de los perks o beneficios de poder es poder ejercer ese tipo de presión sobre las empleadas que respondan a ti, que dependen de ti, etcétera. Y otra cosa es que tu actuación en esa forma sirve para crear un ambiente que la vicealcaldesa dice que no existe, que es una estructura de poder dentro de un taller de trabajo o donde quiera que estamos hablando. Y eso perpetúa ese sistema de poder. Ahora, esto no es un asunto personal. Esto es, claro, a las víctimas, y yo sé que yo no soy la única aquí que hemos tenido mucho contacto con las víctimas, es muy personal. Pero lo que quiero decir es, no es un asunto personal en el gran esquema de las cosas. Es un problema estructural y organizacional en la sociedad. ¿Cuál es las conclusiones legales o los asuntos legales en relación con esto? Tenemos el derecho positivo y ustedes probablemente veo muchas caras conocidas y sé que saben que esto se empieza a plantear
este asunto de hostigamiento sexual como una forma de crimen por género se empieza a plantear en los 70 y ya para 1980, estamos hablando de hace 37 años, ya era la guía del EEOC. En el 86, creo, sí, 86 se decide un caso en el Supremo de los Estados Unidos que es Meritor, y ese caso es precisamente de una relación inicialmente consensual, que es bien parecido a esto. Y otra cosa que yo he visto mucho en mi práctica es... En repetidas ocasiones. Y se hace unas distinciones bien importantes de lo que es voluntad, lo que es deseo, lo que es aceptación, coacción, etcétera, que son los conceptos que uno tiene que entender para entender este asunto. La otra cosa que me impactó del video era que en muchos de mis casos donde hay ese tipo de relación consensual, inicialmente es el hombre que tiene que decidir cuándo termina, y uno de los puntos cruciales, que la analogía con la mujer en una relación de violencia en el hogar, uno de los momentos cruciales es cuando se está saliendo de la relación. Y eso es cuando viene el hostigamiento, que no es de índole ya sexual, pero de hostigamiento laboral o otras cosas. Y estamos 29 años desde que se aprobó en Puerto Rico la Ley 17, que tiene, entre otras cosas, no solamente la causa-acción, pero las penalidades criminales y las obligaciones de los patronos de informar a su fuerza de trabajo sobre las protecciones a lo cual estamos haciendo referencia. Ahora, el derecho positivo es bien importante. La lucha del 87, 88, etcétera, fue bien importante en Puerto Rico, pero no es la meta final, porque el derecho positivo, si todo el mundo ignora, realmente no te vale mucho. Los remedios en la realidad hacen muy poco para ayudar a la víctima. Alguien, yo creo que fuiste tú, que dijiste que las consecuencias de litigar son grandes y costosos. O a lo mejor fue Ivette, no me acuerdo, pero alguien dijo eso. Pero no es fácil llevar un caso de esto. Hasta para las abogadas que lo hacemos tampoco es muy fácil, pero para la víctima es una cosa bien, bien difícil. Las investigaciones internas ya nosotros sabemos que raras veces rinden frutos, y eso también tiene su aspecto en el caso O'Neill, en el caso en la legislatura ahora mismo, etcétera. Radicar un caso es muy difícil. Casi siempre terminan con una transacción sin la ventilación del issue ante el público, y yo estoy en una campaña para eliminar las transacciones confidenciales, aunque yo lo hago todo el tiempo, porque en el interés del cliente puede ser, pero voy a terminar. Y obviamente los remedios... Ok, ¿no me estás mandando a callar? Ok, me oye. Not yet. Esto es bien esquemático. La otra forma de accountability o de rendición de cuentas es las acusaciones criminales. Nosotros pensábamos que a lo mejor eso venía antes de este seminario, pero Irma nos chavó eso un poco y la necesidad de los 15 días. Pero eso depende obviamente de la voluntad de la fuerza del gobierno y los mecanismos del Estado, que no podemos contar con eso. Así es que en términos de mi posición como abogada en este campo, estamos buscando alternativas. Yo creo que el caso de O'Neill nos mostró unas alternativas de combinación de asuntos legales con lo mediático, con la presión pública, con la protesta, con la acción directa. Y esa es la forma, poco a poco, que vamos a lograr resultados. No. ¿Cómo mandar a callar a la profesora, verdad? Okay. Pues, sí, definitivamente que tenemos que analizar este caso desde una perspectiva legal, y esto nos puede dar o no
un reflejo de si está funcionando la implementación de la ley que prohíbe el hostigamiento sexual, sobre todo en los lugares de trabajo. Nosotros queremos también atender otras perspectivas y otras lecturas desde otros acercamientos que le podemos dar al caso O'Neill, y para eso tenemos, ¿quién quiere empezar? Vamos a pasar entonces con Mercedes Rodríguez para que nos explique desde el acercamiento de la psicología y la prevención de violencia. Yo no estoy segura que sea desde el acercamiento de la psicología. De la misma manera que Judith se mete en tantos otros. Este es un tema que está regado. Está regado en la cotidianidad, en las vidas nuestras, ¿verdad? Es un tema muy de mujer, muy de nuestras propias experiencias, el hostigamiento, el acoso. No hay una sola mujer que no haya vivido esto, que no haya sentido la preocupación al tener una hija de qué le puede pasar a mi hija cuando salga, cuando llegue. O sea que esto es género, puro género. Y lo veo desde el punto de vista de la justicia para las mujeres, ¿verdad? Lo que tenemos, lo que queremos, y me parece que el balance que yo puedo hacer de los pasados 40 años cerca de estos temas y cerca de mujeres, niñas, adultas, mayores que han experimentado el abuso sexual y el hostigamiento sexual en el empleo en particular, es que el sistema de justicia no funciona así. No funciona para las víctimas de violencia de género en general. Y las abogadas que están aquí posiblemente lo saben mejor que yo. Y en el caso particular del hostigamiento sexual funciona menos. Es un problemazo de abuso y violencia en el ejercicio de los poderes patriarcales. El sexo, como dijo Judy, o los ingredientes sexuales de este crimen y de estos abusos, y sus significados son instrumentos, son trampas de los hostigadores para ejercer su poder. Pero es esencialmente un problema de poder, de abuso, de violencia con los poderes patriarcales. Y me gustaría tocar algunos aspectos que inciden aquí y que pues, nos molestan, nos inquietan, nos dan coraje, nos dan pena en ocasiones, nos causan mucho dolor. El tema del silencio de las víctimas, que se convierte en un estigma. Pero ¿y por qué no lo dijo antes? ¿Por qué esperó? ¿Por qué es una lista? ¿Por qué esto y lo otro? Ahora, ¿por qué lo dice públicamente? No importa cuándo lo diga, si lo dice rápido es porque lo dijo rápido, y si lo dice esperó 10 años es porque esperó 10 años, y si esperó 5 es porque esperó 5. Siempre el silencio va a correr en contra de las víctimas, no solamente por este estigma, sino porque el silencio corre a favor de los abusadores siempre. Eso sí que es una ley. No hay nada que ayude, aparentemente ayuda a las mujeres en algunos momentos a prepararnos un poquito mejor, pero ayuda sobre todas las formas a los hombres a consolidar ese poder y esa violencia que garantiza la impunidad. Los riesgos que corren las víctimas y las mujeres trabajadoras en general cuando denuncian a sus victimarios. Y cuando se quedan calladas también. Si usan foros administrativos, porque usan los foros administrativos. Si usan los federales, porque van a los federales y porque no lo dicen aquí. Realmente no hay una sola salida que sea buena para las mujeres y que reciba el aplauso de las mujeres, de los hombres, del Estado, del país. El tema de la reputación, la vida de las mujeres y su reputación, el presente y el futuro que está en juego cuando se hace una denuncia, cuando lo denuncias y cuando te callas, están los mismos issues. Los efectos del hostigamiento sexual en las víctimas, en términos generales, el aislamiento, el sufrimiento, la estigmatización, el estrés, las enfermedades, los miedos, las inseguridades, las pérdidas, que reverberan en su intimidad, no solamente en el momento en que está ocurriendo el hostigamiento, si son 2, 3, 4, 5 años, sino después, ¿verdad? Y reverberan también, tienen impactos, efectos continuados en la vida de sus familias y sus relacionados, en sus grupos de trabajo, en las amistades, en los que están conmigo, los que no están conmigo, porque se separan las aguas en estos temas. En el caso de O'Neill, los efectos del hostigamiento incluyen víctimas directamente afectadas física y emocionalmente por sus acercamientos de abusos sexuales, y el daño inmenso también que representa el establecimiento de una amplia y sólida estructura patriarcal promotora de un ambiente hostil. Eso es, mire, más fuerte que las paredes y los muros, y más grande que el edificio del municipio de Guaynabo.
una sólida estructura patriarcal de ambiente hostil, que invita al ambiente hostil, que tolera el ambiente hostil y que permite la impunidad, que afectó no solamente a unas empleadas en particular que fue escogiendo, sino que afectó todo el ambiente de trabajo, las empleadas y los empleados también se sienten afectados por esa estructura. Los agresores utilizan el sufrimiento de sus familias para protegerse. El tema, ciertamente las familias de un lado y del otro, de todo el mundo se van a afectar, pero se convierte en un escudo, ¿verdad? La pena que nos da la esposa, la pena que nos da la familia, los nietos. Alegan que lo que constituyen prácticas de hostigamiento y violencia sexual son asuntos privados. El tema de la privacidad, eso entre ella y yo, eso es un asunto personal, ¿verdad? Íntimo. Y eso cancela, nos cancela los issues de género y los issues de poder, ¿verdad? Si lo dejamos en el espacio íntimo. Pero ya nosotros sabemos que lo personal es político, de todos modos. Y O'Neill como prototipo del agresor política y sexualmente corrupto. Aquí tenemos las dos cosas. No siempre inciden las dos cosas. Política, partidista y sexualmente corrupto. Los victimarios poderosos adheridos a un poder político, al aura que les da el tener un historial y una carrera política de tantos años, a poderes religiosos. Este señor es católico practicante, comulgante, y entiendo que hasta Opus Dei, ¿verdad? O sea, hay unos poderes que respaldan a estos abusos, ¿verdad? Y poderes económicos. Perdone, pero es que parte de las víctimas de Irma fue mi impresora. Gracias, Mercedes, por hacernos esa explicación, ese análisis desde otra perspectiva. Y vamos entonces con Carla para que nos explique cómo la importancia y el rol del periodismo en la investigación y la denuncia de estos casos que nos afectan a todos y todas. Gracias. Gracias por la invitación. Me siento como cucaracha en baile de gallina, francamente. Así es que trataré de hacer alguna contribución coherente. Lo primero que pienso sobre este caso es que es un caso desde la perspectiva de la cobertura de medios, un caso excepcional. Casos anteriores, como el de Huizo Malavé, el de Arlequín, y otros que han habido no han tenido el despliegue, el de Santa Isabel también, no han tenido el despliegue mediático que tuvo este caso, y creo que debemos de pensar por qué este tuvo la trascendencia que ha tenido. En parte tiene que ver con cómo se consumen medios hoy en día, cómo la gente consume información diferente a hace quizás 5 años o una década. Ha cambiado notablemente el tema de las redes sociales y de qué forma se propaga la información hoy día, incluyendo los reportajes de televisión que los tenemos accesibles en el teléfono. También la forma en que el activismo llegó a las redes sociales y a los medios de comunicación hoy día es diferente a como antes lo hacía, ¿verdad? A lo mejor esas mismas protestas que se dieron en el caso de O'Neill hace unos años se hacían y no tenían mayor eco. ¿Verdad? No que no tuvieran un impacto, pero definitivamente los medios de comunicación magnifican esa acción directa, y también la creatividad, que en este caso creo que hubo todo un elemento creativo alrededor de esa movilización, tanto frente a la alcaldía como incluso recuerdo el caso de Chariana, y cómo eso se propagó, ese reclamo sentido y espontáneo que ella tuvo, se propagó viralmente en las redes sociales, y mucha gente en cierto sentido lo agarró interés en el tema un poco a partir de ahí. También creo que una de las cosas que me hace mucho pensar este caso es que
a diferencia de Ivette en la televisión y cómo Ivette abordó tan incisivamente y con tanto seguimiento este caso, que es algo que muy pocas veces se le permite a los periodistas. En el caso de la radio fue quizás todo lo contrario. Por lo menos yo los programas de análisis, ¿verdad? Que escucho y que escuchaba, básicamente protegían y defendían al alcalde todo el tiempo. Programas hechos por hombres, moderados por hombres, producidos por hombres, en estaciones donde no hay una sola mujer que tenga un programa de radio. Así es que me parece que es un contraste importante y eso también nos debe echar a pensar en cuanto a qué cosas todavía, cuánto todavía hay que cambiar en los medios de comunicación para que logramos que todos los casos como este lleguen a la luz pública y tengan un desenlace que por lo menos de alguna manera reivindique a las víctimas. Creo que tenía unas notas por aquí. Para una periodista como Ivette, en este caso, fue un tema que tuvo repercusiones. Obviamente ella no ha hablado sobre eso, pero todos sabemos y percibimos lo que pasó, ¿verdad? Ella fue de alguna forma castigada por hacer este trabajo, especialmente por la presión política que tuvo el canal. Así es que en parte también me imagino que el hecho de que ella no pueda estar aquí hoy de alguna forma se relaciona con esas políticas, ¿verdad? de los medios corporativos. Pero creo que tenemos mucho que agradecerle en realidad y que tenemos sobre todo que pensar por qué no está pasando más comúnmente, que otras mujeres pudieron haber hecho un trabajo como el de Ivette en otros casos y no lo están haciendo, y cuáles son los obstáculos que enfrentan para poder hacer un trabajo de denuncia de este tipo de asuntos y para poderle dar seguimiento, porque quizás cuando una noticia sale en un medio de comunicación corporativo, principal, diario, pues todo el mundo se le va detrás. Pero uno dar el golpe primero y sacar primero y tener la valentía de decir yo voy para adelante con esto aunque no tengo a nadie al lado, pues a veces tiene un significado importante y creo que hay que valorarlo de esa forma. También luego entiendo que Jay Fonseca y su programa también fueron bastante comentaron el tema, le dieron seguimiento también, definitivamente hicieron una contribución, aunque luego pienso que suavizaron bastante todo el lenguaje y todo eso, pero bueno, hay que decirlo, ¿verdad? Hay otros programas de hombres que no hicieron, que todo el tiempo lo que hacían era defender al alcalde. Así es que pues creo que nos da mucho que pensar, nos da muchas lecciones este caso en última instancia. Sí, sobre eso último que traes a colación de las manifestaciones de Jay Fonseca, quien incluso en ese mismo programa con Ivette Sosa hizo, ¿verdad? Y yo creo que su interés era en denunciar al alcalde O'Neill. Sin embargo, eso es parte del análisis que tenemos que hacer. ¿Qué efecto adverso, si alguno, tuvo Jay Fonseca en comparación con cualquier efecto adverso que haya podido padecer Ivette Sosa? Nosotros también queremos que realmente, para que esto sea más participativo, ustedes puedan hacer preguntas a las panelistas o hacer comentarios sobre su análisis. Esto es un espacio democrático, así es que logramos las discusiones de la mejor manera. Así que están invitadas cualquiera de ustedes a hacer alguna pregunta a los panelistas. Yanira. Este tema... Gracias.
De este tema hay muchas cosas que hablar y muchos ángulos, pero Judy, tú mencionaste el asunto de la confidencialidad y muchos problemas que tuvimos los grupos que estábamos trabajando con esto y los medios de comunicación, era el reclamo por la confidencialidad de estos acuerdos y por la confidencialidad de las investigaciones y de los resultados de las investigaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre ese asunto de la confidencialidad? Primero, todos deben leer mi artículo de revista jurídica sobre este tema, que está en la revista jurídica de la Inter, que se publicó. No es tanto sobre Puerto Rico, pero algo. Pero el problema es lo siguiente. Yo planteo en ese artículo que la confidencialidad y la exigencia de confidencialidad es una violación ética del abogado. ¿No? Ahora, eso hay que desarrollarlo. Se ha planteado en algunos sitios no permiten confidencialidad en los acuerdos. ¿Okay? Aquí en esta jurisdicción, y que yo les digo mucho, Foro Federal, el Foro de Puerto Rico, siempre los demandados exigen confidencialidad. Es algo que ellos dicen que es crítico, es algo que ellos dicen que es parte esencial del acuerdo. Muchas veces tratan de imponer sanciones severos si alguien viola la confidencialidad. Eso es algo que uno trata de luchar, pero como abogados individuales tenemos un problema que es nuestra lealtad está dividida. Nuestra lealtad es hacia nuestra clienta, y nuestra clienta quiere transar el caso, quiere salir de esto, quiere marchar con su vida. Dejarlo atrás. ¿Ah? Dejarlo atrás. Dejarlo atrás. Es bien importante cuando estamos en momentos de transacción, si no es juicio o lo que sea. Pero por otro lado sabemos que estamos haciendo un flaco servicio a la sociedad, que es otra de las metas que tenemos que tener como abogados, believe it or not. Eso se supone que estamos haciendo un servicio a la comunidad. Yo, cuando investigué para el artículo que escribí, leí mucho sobre todo el proceso en la Iglesia Católica, por ejemplo, con los casos de pedofilia. Y en esos casos, los primeros casos se transaban y entonces mantenían la confidencialidad de eso hasta que por fin cambió el ambiente en que no se permitía esa confidencialidad. Así es que yo no sé si contesté tu pregunta o si tú quieres comentar un poco más sobre eso, pero para mí es algo que tenemos que hacer algún tipo de trabajo que no es en el contexto de la representación individual, porque tenemos ese problema. Entonces, de cuál es la solución que beneficia a nuestra cliente. Pero es porque, tú sabes, las mujeres en Guaynabo tenían el derecho de saber lo que había pasado una y otra vez. Y yo he tenido casos donde el agresor tiene 14 casos, todo transado. No, eso fue un sitio privado, pero un empleo privado, pero es lo mismo. O sea, el público tiene derecho a saberlo. ¿Cómo podemos cambiar esto? A lo mejor con alguna comisión que hacemos algo en el Supremo o tratamos de motivar un cambio en esa práctica, porque esa es la práctica en esta jurisdicción. Vi varios abogados o amigas o amigos reaccionando, parece que ellos también han encontrado ese mismo problema y es un momento donde yo me pregunto cuál es la actuación correcta ética que yo debo tomar en ese sentido. Un último punto sobre la confidencialidad. La confidencialidad lo exigen desde el más bobo, que a mí no me molesta tanto, que es cuánto dinero se ha pagado, excepto cuando es dinero público, que el público debe tener. Pero eso es lo menos que me molesta. Pero viene a algunas cosas que dicen, y yo nunca he acordado esto, pero algunos de los abogados patronales lo que exigen es que uno se acuerda que no va a hablar de los incidentes que dieron lugar a la demanda.
No solamente que no pueden hablar de la demanda, no pueden hablar de su experiencia de vida, excepto algunos ponen con su psiquiatra o su asesor financiero para cuestiones contributivas. Pero yo nunca he acordado eso allí hasta la línea, porque eso es imposible y es una violencia adicional a la mujer que a veces tiene que hablar de esto, a veces no, pero tiene ese derecho y esa voluntad para escoger. Ahora, yo propongo que analicemos, y podemos hacerlo aquí, de cómo podemos bregar con ese issue, porque la estructura de los cánones de ética ahora mismo no nos ayuda. De hecho, para las profesiones de ayuda, el tema de la confidencialidad, en estos casos en particular también es un issue, porque como tú señalas, para muchas víctimas es crucial el que esto no trascienda en los detalles, que no se sepa, que por todo lo que rodea la sexualidad, ¿verdad? Todo lo que rodea los prejuicios sexuales nuestros también. Así es que un poco el tema es consustancial a una cultura que se lo ha hecho difícil a las mujeres en todos los sentidos. En el aspecto sexual, aunque sea con consentimiento, es un issue también. Así que el tema de la confidencialidad amerita quizás una tertulia aparte, mirarlo desde el punto de vista legal, psicosocial, desde las implicaciones. Pero otra vez, se supone que esa confidencialidad esté más que nada en servicio de la protección de las víctimas. Sin embargo, a quien más protege a los abusadores y deja desamparado al resto de la gente que ni se entera que aquí se han cometido delitos, que este señor lo va a seguir haciendo, que eso es lo otro, ¿verdad? Es una conducta repetitiva, en la mayoría de los casos no cesa. En muchos casos ni siquiera hay una terapia o un tratamiento que garantice que no lo vuelve a hacer. Así que de las poquitas cosas que nosotros podemos reclamar es que se sepa, para que la gente que está a su alrededor, mire, los que lo quieren mucho, que lo protejan y no lo dejen solo, ¿verdad? Pero los que no lo quieren demasiado, que se alejen, que se aparten, que se cuiden, ¿verdad? O sea, están avisados de que esta persona ha cometido estos actos, pero bajo la confidencialidad estamos ocultando crímenes graves y estamos ocultando la posibilidad de seguir haciendo daño a otros seres humanos, particularmente a otras mujeres. Sí, yo quería traer sobre ese aspecto de la confidencialidad un aspecto muy cercano, y es los deberes éticos de los abogados y abogadas que representamos a víctimas, en este caso de hostigamiento sexual. Sabemos, por ejemplo, que en este caso particular de la Guardia de Seguridad, el abogado que la representó hizo unas expresiones públicas. Nosotros desde la comisión hicimos un comunicado diciendo unas cosas que luego la víctima desmintió mediante una declaración jurada. Así que también parte de lo que nosotros como profesionales del derecho... ¿Están investigando ese abogado en algún sitio? A eso iba. ¿Cuál es el deber de nosotras como abogadas, como abogados, de presentar las correspondientes querellas éticas a esos abogados que no están llevando a cabo de la manera correcta ni cumpliendo con los cánones éticos? Así que sí tenemos que recordar el licenciado Roberto Alonso. Tenemos que recordar que esa fue una mala práctica, para ser condescendiente. El Tribunal Supremo no puede tomar conocimiento de eso, que es un hecho público, que él aceptó que lo hizo. Alguien tiene que haber una querella. Claro, y entonces eso por supuesto, si nosotras abogadas mujeres presentamos la querella, pues también va a haber algún tipo de consecuencia adversa para nosotros. ¿Alguna otra pregunta del público? Yo sí. Yo quería preguntar que precisamente el rol de las organizaciones activistas, ¿verdad? De mantener la denuncia pública y hacer las actividades y apoyar a las víctimas es importante precisamente para un poco romper con ese cerco de confidencialidad o de miedo, de temor. En este caso, yo creo que fue bien evidente
que en estas situaciones no es solamente dentro del marco del derecho que se tienen que hacer las cosas, sino que hay que tener una combinación, que en este caso incluyó el activismo, incluyó la denuncia pública, incluyó la participación de los medios y de otras organizaciones que se solidarizaron. Lo otro que quería comentar es que yo pienso que en el caso de los otros alcaldes, el otro que tú no te acordaste, yo no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo que fue el que recibió a la mujer con la toalla puesta, de Santa Isabel o algo así. Quetel o algo así es el hombre. Ok, bueno, lo que quería señalar es que esos casos no, o sea, eran alcaldes, vamos a decir que tal vez con menos poder político, con menos prepotencia, porque yo creo que aquí lo que dio el disparo final para que esto se reverberara es que este es un hombre que no ocultaba para nada su abuso de poder en otras instancias que no eran conocidas, con las comunidades, en otros issues. Así que esto lo que hizo fue como que abrir la puerta, y una de las cosas buenas que salió del caso, además de todo lo del patrón de hostigamiento, es que estaba hecho de cartón, porque hay otras múltiples denuncias que se están dando ahora sobre otros asuntos administrativos que marcan más su corrupción. Así que el que se hiciera público y que se mantuviera por tanto tiempo la denuncia, pues tuvo ese efecto positivo. Gracias. Gracias, compañeras, por lo que han compartido con nosotras. Yo quería, un poco siguiendo la línea de Yossi, un poco hablar de esta situación que tenemos con la credibilidad de las mujeres, sobre todo en situaciones de violencia. Puede ser violencia doméstica. O sea, yo siempre recuerdo con un poco traumada cuando Farinacci, el legislador, no sé si recuerdan que hubo un caso de violencia doméstica que fue bien discutido en la prensa, y que sí podíamos ver quién era la víctima, porque era su esposa, después su ex esposa, y ella iba al tribunal. Y entonces yo recuerdo todas estas discusiones en la radio de que una víctima de violencia doméstica no lucía así, porque era una mujer que era muy guapa, iba muy arreglada, muy maquillada, con su pelo así, y entonces decían imposible que una víctima de violencia doméstica luzca así. E incluso recuerdo que se le dio foro a familiares de él que decían que las víctimas de violencia doméstica siempre miraban hacia el piso, o sea, que nunca iban a ver una víctima de violencia doméstica como ella, ¿no? Entonces, y eso a mí siempre me ha perseguido. Yo creo que a las tres, ¿verdad?, que hoy han hecho la presentación, afecta un poco, porque ya sea la mujer víctima que es fuente de la noticia, o la mujer víctima que es clienta, o la mujer víctima que va buscando apoyo, siempre el hecho de la credibilidad está ahí. Y obviamente una como defensora, no solo abogada, sino defensora, pues una sabe, ¿verdad?, cómo, o una quiere saber cómo manejar eso cuando en la relación personal, ¿verdad?, en la relación profesional y personal con la víctima. Pero me gustaría un poco ver que ustedes piensan cómo nosotras podemos ayudar y apoyar en el tema de la credibilidad, ¿verdad? Ya sea, yo sé que a través del activismo todo el tiempo estamos tratando de contrarrestar eso, y sobre todo el problema que tenemos con los estereotipos. En el caso de O'Neill es interesante que esta era una persona que en algún momento pareció, y lo digo entre comillas, ¿verdad?, porque sabemos lo que es el consentimiento viciado y todo eso, pero aparentemente el rumor era que ella era la amiga del alcalde, o sea que también había un resentimiento ahí en los empleados y en las empleadas, que sentía que ella se había visto beneficiada por esa relación con el alcalde, y que de momento, cuando ya estaba enamorada de otro hombre, pues entonces es que hace la denuncia, ¿no? Y eso siempre estaba ahí, siempre era la cuestión de la credibilidad, ¿no?, de la credibilidad. Y nosotras, pues obviamente, desde una perspectiva de derechos humanos y feminista, sabemos bien todas estas estrategias de poder y control que se dan en ciertas relaciones, pero son cosas que una tiene que estarle dando y reforzando. Y yo, por ejemplo, cuando hago demandas, casi siempre en mis casos de discrimen y de hostigamiento, tengo que hablar de estereotipos. Tengo que ir contra eso, y lo meto en la demanda como alegación, y porque es que muchas veces eso es lo que está operando, por ejemplo, cuando Recursos Humanos no trabaja bien la querella original, ¿verdad?, porque está la cuestión de la credibilidad. Y nada, quería un poco poner eso sobre la mesa, porque creo que
todas pueden aportar un poco de, más que nada, herramientas, ¿verdad? Una reflexión sobre ese issue que tanto nos afecta a nosotras a distintos niveles, pero especialmente cuando somos víctimas de este tipo de conducta. Gracias. Pues sí, la primera cosa que no comenté ahorita y que tiene que ver con esto es que pues, es increíble. Yo no sé ni cómo Ivette logró sacar esas historias, porque tiene tantas cosas adversas en contra que tienen que ver en parte con la credibilidad, que la verdad es que ella y sus productoras se tomaron todo un riesgo. Por ejemplo, la mayoría de las historias de televisión duran 2 minutos con 30 segundos. Eso es como casi un documental para un noticiero. Y esa pieza original que Ivette sacó dura casi 4 minutos. Lo segundo que observo en las historias de Ivette es que ella no tiene entrevistada. Ella trabaja con los documentos legales. Y la verdad es que es muy difícil también tú sostener una historia sin tú ver de quién tú estás hablando, quién es esta persona que está acusando al alcalde. Así es que en el caso de televisión especialmente conlleva todos esos retos que comúnmente ningún productor de televisión deja un reportaje pasar con sin esos elementos. Entonces, es porque entonces entra el tema de la credibilidad. ¿Quién es esta persona? Esto es una alegación, ¿verdad? Lo primero que diría cualquier productor de televisión. Esto es una alegación. ¿Dónde está? ¿Qué testigos, qué corroboraciones tú tienes de esta historia, más allá de un documento legal? ¿Cuál es la reacción de la persona que está siendo acusada, que no se la quiso dar? O sea, ella obviamente logró grabar ahí en un pasillo, pero evidentemente no le habían autorizado a grabar. Así es que todos esos elementos que están ahí, que yo sé que para la mayoría de la gente son invisibles, son cosas que tienen que ver con poder llevar unas historias como estas a la luz pública. Y creo que en ese sentido es más el mérito de Ivette de haber logrado sobrepasarlos de manera ingeniosa y de distintas formas, buscar persuadir a ¿verdad? Un noticiero comercial tradicional para mover adelante eso. Puedo. Quisiera hablar un poco de este asunto de la credibilidad. Me fascinó lo que dijiste al final, que es que tú estás planteando en tus alegaciones ante el tribunal. Yo creo que todos tenemos que hacer eso. Cuando yo empecé en esto, y ahora I'm going to pull rank, porque Mercedes dice 40, yo tengo 45 años en esto. Cuando yo empecé en esto, la noción de hostigamiento sexual sencillamente no existía, no había eso. Yo estudié Derecho en Estados Unidos y la norma era the reasonable man standard. Y aquí es buen padre de familia. Y la noción es que si tú como mujer percibes algo o reaccionas a ciertas cosas, tú no estás siendo objetiva, porque la objetividad se define desde el poder. Así es que en este campo siempre va a ser la perspectiva del hombre, ¿o no? El primer caso, Garaje Isla Verde, no, la de Kmart, o el supermercado. Supermercado Amigo, la opinión disidente de... no me acuerdo si era Ponce o algo. Dice, habló de los piropos y qué chéveres son y que no. Entonces, algo natural, ¿cómo se va a convertir una interacción natural? ¿Natural para quién? Entonces, para quien ejerce ese poder. Ahora, la otra cosa que quiero hablar de la credibilidad es que en este campo en particular siempre se ha atacado la credibilidad de la mujer y utilizando el arma de sexo
o sea, utilizando, no, tú tuviste una relación lesbiana, así es que odia a los hombres, tú, I used to say, puta pata, tú sabes, que están, like, tú eres una que se acuesta con cualquiera, así es que no te hizo ningún daño esto. Hablando de mi campaña ética, que quisiera cambiar mucho sobre lo que se entiende es la ética de los abogados. Pero una de las cosas es limitar lo que hay la regla 20, la regla 402 federal, que tiene que ver con el historial de la víctima, el historial sexual que se supone que no se pregunte, etcétera. Pero siempre hay formas de hacerlo entrar por otra vía, porque la motivación, la de esto, tú sabes, la práctica, whatever it is, y siempre lo hacen, pero hay que buscar la forma en que nosotros podemos parar un poco lo que es la forma de defensa, como se radicó hace poco en el caso del hijo de O'Neill, donde se radicó que, tú sabes, la mujer tenía estos problemas, etcétera, y cuando te tocan a nivel sexual, eso es nuestro, Mercedes puede hablar mejor que yo, pero eso es algo tan íntimo, tan personal, tan esencial en quienes somos, que el ataque en esa forma de su credibilidad es un poco más, hiera un poco más que un ataque. Tú mentiste en tu solicitud de un préstamo o algo así, que es una forma de ir contra la credibilidad de todos los testigos, pero aquí el ataque es sexual. Sí, ciertamente. Quería hacer un comentario cuando Josie ahorita habló sobre las razones que hicieron que este caso pues llegara a donde está. Y yo pienso que ciertamente los casos de los políticos anteriores, algunos más complicados que otros, debieron haber tenido más relevancia pública, pero lo que yo creo que fue que estremeció más la conciencia de hombres y de mujeres, no necesariamente feministas, sino lo que yo llamo gente decente, que es otro estándar, ¿verdad? Fue entender y darse cuenta que aquí tenemos un alcalde violador, ¿verdad? Esa combinación alcalde-violador, ¿verdad? Yo creo que eso movió la indignación de mucha gente, pensar, si mi hija pudo haber sido la que trabajó allí, mi hermana me pudo haber pasado a mí, ¿a cuántas más le puede estar pasando, verdad? Así es que ese yo creo que fue un elemento, pero de los más importantes. Con relación al tema de la credibilidad, yo creo que hace 40 y 45 años estábamos atrás y no hemos avanzado demasiado, ¿verdad? A mí siempre me gusta decir que sí, que la vida va cambiando, pero hay unos temas donde no avanzamos demasiado y esos son los temas de la intimidad, particularmente la intimidad sexual. Ese sigue siendo el terreno de lucha más fuerte de las mujeres, es eso, ¿verdad? Es la vida íntima, la vida de hogar, la vida, lo que pasa en el aspecto sexual entre dos personas. Ese sigue siendo, ahí seguimos en la edad de piedra, ahí seguimos en lo trucutrú, ¿verdad? Las mujeres podemos ir a la luna y podemos ser astronautas, pero hay que correr a las 4 de la tarde a buscar a los nenes, a cocinarle y en la cama se juega todavía las cosas más primitivas que podemos imaginar, aún entre personas que la gente piensa que eso es hogar, dulce hogar. Así que ese terreno de la violencia sexual de un patrono, de un supervisor, de un jefe con una empleada, es un terreno donde nos falta mucho por andar, nos falta mucho por hablar. Yo miro esto siempre un poquito a la distancia, cada vez que sale un caso, hago mi tablita del diferencial de poder que hay ahí. Y en el caso de O'Neill tenemos los extremos, ¿verdad? Tenemos este señor mayor, ¿verdad? Tenemos esta mujer joven. Tenemos un señor con mucha experiencia, tenemos una mujer con poca experiencia, tenemos un hombre que tiene propiedades, que tiene poder político, que tiene poder religioso, y una mujer que está empezando en la vida, ¿verdad? Así que cuando vamos cogiendo esas variables y vemos que los hombres, entonces, si lo que siguen sumando al ser hombre, que ya es un elemento de poder per se en la sociedad, ¿verdad? Ese es el primer grado de poder
la palabra del hombre. ¿Qué vale más, la palabra del hombre o la palabra de la mujer? Pues mire, yo quisiera que valiera lo mismo, pero la verdadera verdad, como dicen en las novelas en el último capítulo, es que no valen lo mismo, ¿verdad? Que si lo dice un hombre, si un hombre me vende todavía, mire los anuncios comerciales, ¿quién lleva la voz autorizada? ¿Quién lleva la voz autorizada en una facultad, en un salón de clase? ¿A quién le creen más? Los autores de los libros, todo eso está estudiado y todavía la credibilidad está regalada, vamos a decir, dada por buena cuando es un hombre el que se expresa. Así que el tema de acompañar a una mujer, para mí es un principio de justicia. Acompañar a una mujer en su reclamo. Yo sé que yo me voy a morir y no voy a ver la justicia que yo quiero ver en mi país, no solamente para las mujeres, sino para tantos otros grupos que siguen en desventaja y siguen viviendo las inequidades. Así que la justicia que yo puedo hacer es acompañar, es prestar mi nombre, mi persona. Que cojo cantazos, los cojo, como los cogió Ivette. Las amenazas, las cojo también, ¿verdad? Que me asusto de vez en cuando, claro que sí que me asusto. Y según uno se va poniendo más viejo, más uno se asusta. Pero eso es, la justicia que le podemos dar hoy a muchas víctimas es esa. Yo no sé qué va a pasar con el caso de esta mujer, pero yo sé que con el caso de un montón de mujeres víctimas de O'Neill no va a pasar nada. Pasaron a la historia, pero no va a pasar nada. Muchas mujeres se quedaron sin justicia. Pero nosotros acompañar a estas mujeres que han tenido la valentía, el arrojo de salir públicamente, que con ellas empezó la historia, y recoge la historia de una mujer. Acompañarlas es lo que puede ayudar a balancear un poquito ese diferencial de poder que de facto existe. Que el periodismo la acompañe, que la acompañemos las mujeres de las organizaciones, que la acompañe el ser humano común y corriente, la persona decente, que yo digo que la acompañó, que la acompañen mujeres de iglesia como fueron allá a marchar alrededor un ratito, 2 horas allí frente a la alcaldía, aún bajo las amenazas de la vicealcaldesa que dijo que hay que tener cuidado, que hay niños en el primer piso, como si las mujeres fuéramos a comer de los niños, si las mujeres hemos sido lo que hemos defendido a los niños históricamente. ¿Qué es eso? O sea, hemos tenido que coger atropellos de parte de mucha gente, pero ahí estamos, muchas, poquitas, 2, 3, 5, 10, 20 aquí, 200 aquí, vamos haciendo el balance en un mundo donde el poder todavía lo tienen los hombres. Quiero solamente añadir una cosa. Mercedes no lo ha mencionado, Carla lo mencionó un segundito, que es el poder de las redes sociales. Y particularmente escuchándote, Mercedes, hablando de acompañar, pues cuando Mercedes y otras hicieron campañas en Facebook, y yo me acuerdo de tuyo que contaba los días, que era muy creativo, muy bueno, que mucha gente lo seguía, que eso es otra forma de acompañar, porque yo no conozco a la víctima aquí, pero ella debe haberse sentido apoyada por esa atención que le estaban dando, en ese sentido, aún el anonimato. Pero eso de las redes sociales, en términos de proyección hacia el futuro, tenemos que estar más conscientes de cómo vamos a utilizar no solamente los medios tradicionales, los medios alternos como CPI, pero también las redes. Yo había pedido por aquí. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Realmente estoy fascinada de estar aquí con unas mujeres como ustedes, que han demostrado la buena cría, no hoy, no ayer, desde hace tanto tiempo. Y les tengo que decir que ha habido en estos últimos tiempos, ¿no?, 2 acontecimientos que nos han marcado significativamente. La liberación de Oscar, de una justicia merecida y que abogó este pueblo y se puso de pie un pueblo entero para luchar por ella, y así se logró. Y lo que se hizo con esta joven, lo que se hizo a fuerza de un trabajo concertado, de una publicidad de la barbarie de un monstruo, porque estamos hablando de un monstruo que le temía a todo el mundo, no ella, los mismos de él. Un monstruo que tenía el poder político, económico, en todo el sentido de la palabra. Era un dios
alevoso, malvado. Bueno, no terminarían, ¿no?, de agotar las palabras. Y se ha logrado tumbar al monstruo. Y nosotros tenemos que aplaudirnos, porque a veces queremos tanto y no vamos a dejar de querer. Precisamente seguimos queriendo y seguimos abonando en ese querer, porque no solamente querer, es hacer, es construir para eso. Pero entonces a veces las oigo y se lo tengo que decir con mucho amor y mucho cariño, cuanto las quiero y cuanto las sé. Hay un poco como, Dios mío, como autoflagelo, o como no reconocerse. Hay que gozarse los triunfos. Tenemos que pasarnos la mano. Tenemos que decir, wow, estuve divina, lo hice, lo logré, lo logramos. Y vamos para el próximo y seguimos. Y les reitero, la felicitación absoluta y seguimos. Sí, gracias a la profesora Consuelo Sáez por su intervención y definitivamente que sí ha sido una gran victoria tumbar al exalcalde O'Neill, y asimismo hay que seguir tumbando cabeza, porque sí, pero sin pena de muerte. Que quede claro, que ahí está, Carmelo me está velando allí. Exacto. Diga. Gracias. Hay que tumbar cabezas. Ya ustedes saben cuáles son. Bueno, mira, todas ustedes son mujeres y la representación de los hombres aquí ha sido bien mínima. Yo he sido uno de los impulsores en que la educación sexual y la educación moral y la sexualidad debe entrar a través del hogar y educarse más al hombre. Es al hombre al que se tiene que educar. Hay que transformar esta sociedad machista, esta sociedad consumidora, esta sociedad de poder, para que haya por lo menos paz, para que haya equidad, igualdad. Y si eliminamos a través de leyes la educación en las escuelas, la educación sexual en las escuelas, ¿qué futuro vamos a tener nosotros? Si una mujer que durante toda su vida su trabajo ha sido la prostitución y viene y me dice, Pablo, vino un hombre y le dije no, ¿qué haría una abogada o un abogado? Cuando un hombre le dice a una mujer, cuando una mujer le dice a un hombre no, pero su vida ha sido de prostituta, ¿qué beneficio tiene ella en una corte? El caso de O'Neill es un caso bien típico, bien característico del hombre machista, dominante, predominante, con todos los adjetivos que ustedes ya le dieron aquí. A través de las redes también compartí con Mercedes muchas cosas. El asunto de la credibilidad de la mujer siempre ha estado en juego, no solamente en los juzgados, en las cortes, en el mismo hogar. Mira, tú estás hablando con fulano, con fulana, yo te vi, el hombre siempre está celando a la mujer, no le tiene confianza, no hay credibilidad. ¿Y cómo se obtiene la credibilidad? La credibilidad sencillamente se obtiene con la verdad. El caso de Pichi Torres ahora. Viene una muchacha y expresa una serie de circunstancias y por supuesto que el hombre, el violador, el agresor sexual siempre lo va a negar. Eso es como cuando cogen a la persona infragante y acostado en la cama con la vecina. Ah, no, mi amor, pero es que eso no es así, tengo que explicarte. Siempre se va a defender. Siempre se va a defender. Entonces, la credibilidad tiene que romperse. Hay que romper esas estructuras del hombre machista. La credibilidad se rompe cuando se llegan a las estructuras más
íntimas del hombre, de su relación con su padre, con su madre, de sus relaciones emocionales, sus relaciones sexuales. Aquí hablar de sexualidad es un tabú todavía. Todavía hablar de sexualidad es un tabú. Es más, se le ponen sobrenombres al sexo femenino y al sexo masculino. La gente le da terror decir pene o vulva o vagina. Todavía a estas alturas de la vida. Necesitamos mucha más educación. Más educación. Recordemos también que las madres tienen una gran responsabilidad. Un 95% de madres son las que crían y educan a sus hijos. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una vertiente donde podamos educar al hombre y educar a la familia. Pero con énfasis el hombre. La sexualidad está inscrita allí en nuestro cerebro, eso es algo instintivo. La sexualidad busca escapar de cualquier manera. Se objetiviza o se desobjetiviza. Se busca un objeto o se busca una cosa. O se distorsiona, como en el caso de O'Neill. Cuando la sexualidad se distorsiona y tiene poder y tiene dinero, es el rey. La credibilidad va a dejar, Mercedes. La credibilidad va a dejar de ser un problema cuando hay equidad. Va a ser un zero issue, porque solamente si uno valora a una mujer de la manera en que valora la persona, la palabra, los actos, su trabajo. Porque hay pues, respeto, porque hay equidad, porque hay conocimiento, porque hay educación, porque hay formación, definitivamente. Sí. El problema hoy es que, aunque, por ejemplo, no existe una regla de corroboración como existía para los casos de violación, en la práctica sigue existiendo una regla de corroboración y las mujeres siempre estamos bajo sospecha, porque no hay equidad. Sí, hablando, la licenciada estuvo hablando algo que de verdad que me impactó, me asustó. Cuando dice que los abogados, pues yo entiendo la situación, que los abogados no pueden radicar una querella a otro abogado, porque un bombero no le va a pisar la manguera a otro bombero. Eso es lógico. Pero yo creo que hay que desarrollar ya una fuerza de moral desde adentro y tratar de sacar aquellas espinitas que nos están maltratando y sacar aquellas pequeñas llaguitas que están haciendo mucho daño y esos pequeños cánceres que pueden hacer daño a todo el cuerpo, hay que eliminarlos con tiempo. Hay que erradicar las querellas y hay que tratar de que el gremio, cualquier gremio psicológico, lo que sea, tenga profesionales de ética, de calidad moral y sobre todo que estén convencidos de lo que hacen. No, yo en cuanto a la credibilidad, lo que dice, quiero recoger lo que dijiste de que la credibilidad no va a ser un issue cuando hay equidad. Y parte de eso es que también la credibilidad no va a ser un issue cuando hay mujeres en las estructuras de poder en una forma que no están ahora. Eso no garantiza nada. Con conciencia de género, porque tenemos... Vicealcalde, secretaria de justicia, entonces se puede nombrar un montón, pero sin personalizarlo. Lo que sí es importante cuando hay equidad también va a haber en las estructuras de poder esa mujer, una representación adecuada de las mujeres. Cuando aún en esta profesión, cuando yo empecé hace 45 años, no habían casi mujeres. No sé, yo creo que veo una contemporánea mía aquí nada más, que está aquí. Ella es la otra vieja aquí. Pero casi no había mujeres y tampoco había mujeres en un montón de otros oficios. No había mujeres policías, no había mujeres jueces. Yo fui a una escuela de derecho donde no había una sola mujer profesora. Tú tienes todo eso, sí, la importancia de la familia, etcétera, pero más allá de eso hay las estructuras de poder dentro de la sociedad. Y se ha demostrado también
que cuando las mujeres llegan a posiciones altas, hay quienes turn their backs on las demás mujeres, pero hay también otros estilos de resolución de conflictos, etcétera, que nosotros por nuestra experiencia pues son cambiados cuando las mujeres están en posiciones de mayor responsabilidad. Buenas tardes a todos. Las estaba escuchando y recordé que recientemente el EOC emitió unos guidelines sobre unas guías, ellos le llaman las guías de civismo, civility rules le llaman, y lo hicieron recientemente, me parece que fue a finales del año pasado, porque ellos hicieron un estudio de todas estas leyes que protegen, ¿verdad?, o que pretenden proteger a la mujer en el ambiente laboral, y vieron que no han logrado nada, que las mujeres se callan los abusos, que no los reportan, o cuando los reportan quedan en nada. Entonces ellos dijeron, bueno, la manera en que se está orientando a la sociedad para poder ejercer, ¿verdad?, utilizar estas leyes para su beneficio no está funcionando. Y entonces emitieron estas guías para los patronos, donde ahora usted debería, ¿verdad?, empezar a orientar desde arriba, que es lo que no pasa. Por eso es que en este caso se creó lo que es la estructura de poder. No solo el alcalde ejercía, ¿verdad?, su poder, sino todos los que estaban debajo de él, que tenían también un poder más limitado. Entonces te dicen, tienes que ir desde arriba. A esa gente es a las que tienes que orientar o que tienes que educar. Y al resto de los pares, a que no se queden callados. Según a lo que se quiere mover es a que hacer lo que se hizo aquí, que fue que la sociedad tomó su responsabilidad para denunciar lo que estaba sucediendo. Y entonces, que no sé si conocen esas guías, si pueden abundar un poquito sobre eso. Sí, parece que no las hemos visto. Es nuevo, Sí. es bastante reciente, pero les comento porque cuando las escuchaba hablar de las estructuras de poder, precisamente es lo que está pasando, y no solo es en Puerto Rico, es a nivel, ¿verdad?, de otras jurisdicciones. Sí. Yo desconozco un poco de lo que me está hablando en particular, pero a veces, de vez en cuando hay unas teorías legales que son lógicas, y uno de ellos, por analogía, es en el litigio en cuanto al abuso policíaco, que es otra forma de abuso de poder, y un desvío. Corrupción y corrupción, y casi siempre en mi caso de violencia policíaca, lo que he visto es violencia doméstica. Entonces se van a la par. Y esa teoría legal bajo la ley de derechos civiles dice que si lo que viene de arriba es una conducta anticonstitucional, pues obviamente los de abajo, cuando ellos son los que tienen los enfrentamientos en la calle, pues los de arriba son igualmente responsables, porque yo no creo que todo tiene que venir de arriba, pero arriba, cuando se está mandando un mensaje, y ese mensaje, esa es la favorita, esa es la querida del alcalde, manda un mensaje a toda la fuerza laboral, en el caso de O'Neill. Sí, claro. Sí. El tema de cómo cambiar las estructuras de poder es un tema fascinante, ¿verdad? Y parte de lo que lo hace fascinante es que nosotros estamos viviendo dentro de una estructura de poder, ¿verdad? O sea, estamos aquí en un hotel que representa lo mejor, ¿verdad? La gente habla del Caribe Hilton y los referentes que la gente puede tener es desde que pasaron la luna de miel aquí, o yo tengo un referente de que aquí fue violada una mujer en este hotel a mano armada por su jefe. Y así esto representa un espacio de poder. La manera en que está preparado este salón comunica un poder. Aquí están las que sabemos, aquí están los que vienen a escuchar, ¿verdad? Nosotros hemos querido subvertir un poquito eso, nos vinimos acá, nos sentamos acá, hemos tratado de dialogar un poquito desde el principio con ustedes, pero el diseño que tiene esta estructura es pensando en quién tiene el poder. Y el poder lo tiene el que se viene acá al frente. Así que a mí me parece que hay dos elementos críticos a la hora de caminar hacia la equidad, que es de lo que estamos hablando desde el principio, ¿verdad? Uno es la educación, ciertamente.
Una educación, el compañero dice, tiene que empezar en el hogar. La realidad es que, mire, en el hogar no va a empezar nunca el cambio que queremos, porque el hogar es el espacio más tradicional, más trucutú, el que menos cambia, no en Puerto Rico ni en las cosas de género, en todos los temas. La tradición, como se dice, se mantiene en el hogar. Y según hay buenas tradiciones que se mantienen en el hogar, las tradiciones que estamos hablando aquí de violencia se transmiten de generación en generación en nuestras casas, por nuestros seres queridos, por gente que uno ama, gente que uno aprendió a respetar. Ahí esa es la escuelita de la violencia y del hostigamiento, del acoso, del incesto, es el hogar. Así es que en el hogar no podemos poner las manos de la educación para la equidad o la educación de género o la educación sexual en el hogar, porque ahí no va a pasar nada que no sea lo que tenemos hoy. Hay que ponerla en manos externas. El sistema de educación pública tiene que tener la responsabilidad de educar para el cambio, de educar para la equidad, de educar para los derechos humanos. Ese tiene que ser el instrumento. Y el otro instrumento poderoso que necesita fortalecer nuestra sociedad es la justicia. Los aparatos de la justicia, los sistemas de justicia. Si la gente no ve que hay justicia, no vamos a ir. Porque nos seguimos quejando, las víctimas de hostigamiento sexual no van a los tribunales, las víctimas de violencia doméstica no, pero ¿para qué vamos a ir? ¿Para qué van a ir? Si la experiencia nos dice que no funciona, que solamente persiste. Los casos de hostigamiento sexual que llegan a los tribunales no representan ni un 10% de los casos de hostigamiento reales. Y cuando llegan, las probabilidades de sobrevivir ese caso son bien poquitas. Entonces, esa inversión que se hace en el derecho formal, pues mire, hay que hacerla más en las instituciones que educan a los operadores del sistema de justicia. Hay que hacerlo conjuntamente con otros factores, porque donde nosotros decimos que está la justicia, no está. Así que está regada también. Hay que crear estos otros espacios de hacer justicia, de la gente sienta que ganar, que tener la justicia en sus manos no solamente es que fallaron a favor mío. Yo creo que, yo no sé lo que va a pasar con el caso de O'Neill en términos de la justicia formal. Estoy viendo, estoy observando, estoy deseosa de que lo acusen de los 20 y de los 40 que deben aparecer adicionales y lo deben acusar también. Pero la experiencia me dice que a lo mejor no sucede. Sin embargo, ¿cuál es la justicia que tenemos hoy? Pues sí, que hay un alcalde violador menos en una alcaldía, que hay un alcalde violador señalado, que hay un alcalde violador conocido, que lo conoce ya otras personas en su entorno, saben que esa persona es peligrosa, aunque nunca cumple por violación en una cárcel. Así que mover el aparato de la justicia, fortalecer la educación continua sobre estos temas, ¿verdad? Para aquellos que están en posiciones de poder y que todavía no creen en la ley 54, que no creen que las mujeres hagan esto, que no. Hay mucha gente a cargo del sistema de justicia que tienen las actitudes que nos hacen violencia a nosotras. Entonces, ante esos seres humanos que yo le voy a seguir diciendo a las víctimas, lleva tu caso. Entre las abogadas, yo sé, y pues cuando yo hacía intercesoria lo hacía, preguntaba, ¿va a estar el juez fulano? ¿Dónde es que está? ¿A qué hora es que está él? Para llevarle el caso de pedir la orden de protección, porque si lo pedimos ante el otro juez, no me la va a dar. O me la va a dar de 3 días, una orden de protección. Coqui. Sí, estoy de acuerdo con la parte formidable y fantástica que fue el activismo aquí frente a la alcaldía del municipio de Guaynabo. La gente, no tan solamente las compañeras y compañeros, ¿verdad?, de organizaciones, sino la gente del pueblo, que ahí se dio cita, principalmente las mujeres. Así que eso fue algo que a mí me conmovió, por un lado, y por otro lado, concuerdo con lo que dice Carla en términos de la movilización a través de las redes y el impacto que ha tenido eso. No obstante, en los preparativos que tuvimos para este conversatorio, yo estoy con las similitudes y diferencias que hay con el caso de la Cámara de Representantes, porque también si no le damos, eso va a pasar como por debajo del radar. Y quisiera que pudiéramos hablar un poquito sobre si han encontrado algunas similitudes y diferencias en el manejo del caso. Bueno, lo que nosotros
¿verdad? Hemos estado evaluando, por ejemplo, una de las últimas noticias que salió es que la investigación que estaba haciendo la licenciada Blanca Sáez sobre el caso de Pichi Torres podría costar hasta $67,000. Ese es el titular que salió en las noticias. Lo que ocurre, por ejemplo, por ejemplo, en la instancia de ética gubernamental, pues de ahí no debemos esperar mucho. Eso nos diría la experiencia. No voy a hacer los comentarios que estoy pensando sobre ética gubernamental, porque me están grabando. Pero definitivamente que quizá esa muchacha joven, que es quien hace las denuncias contra Pichi Torres, necesita una respuesta de mayor apoyo, ya sea en las redes, en las movilizaciones y de las organizaciones de mujeres, porque también está enfrentando a una persona poderosa y a una estructura que tampoco es la estructura más de equidad y de consideración hacia las mujeres, que es la Cámara de Representantes y la legislatura completa. Yo creo que parte de las exigencias que tenemos que hacer es continuar con nuestra exigencia de la implementación de la perspectiva de género en el sistema de educación pública, y no solamente en el sistema de educación pública, sino en todas las instancias gubernamentales. Voy a pasarle a Judy, ¿verdad? A mí. Yo no tengo nada para decir adicional a eso, pero vamos a otra persona. Dame un comentario. Quizás histórico. La Cámara de Representantes viene patinando con este tema desde los inicios de la legislación, que se atrasó porque querían unas excepciones para la Cámara de Representantes cuando hubiese hostigamiento sexual, un procedimiento administrativo interno diferente. Chichichijá presidía entonces la Cámara el honorable Ronnie Jarabo, y daba la batalla por las mujeres allí, Berla González, junto con otras legisladoras que de distintos partidos que han hecho tradicionalmente causa común en favor de los derechos de las mujeres, muchas de ellas, ¿verdad? Así es que yo pienso que este no es el más poderoso de los políticos, pero sí, este señor Pichi Torres Zamora fue presidente fue director ejecutivo del Partido Nuevo Progresista. O sea, ha ocupado varias posiciones. Me parece interesante que, aunque la perjudicada dijo que no tenía inconveniente en que se hiciera público el informe, no lo han hecho público, y esa protección de la privacidad supuestamente era para ella, para proteger a la víctima. Y entonces ella relevó a la gente de responsabilidad, que por ella no lo dejen de hacer público, y no lo van a hacer público. Yo pienso, por la conferencia de prensa del presidente de la Cámara cuando habló del informe, que había dicho originalmente que lo iba a dar y después que no, y de chichichija, las expresiones de él lo que sugieren es que ese informe se mandó a hacer defensivamente para cuando vengan los federales a investigar, que nosotros hicimos con esta querella, que esté todo claro. Pero por los resultados que hemos visto de ese informe, pues no arroja nada que... Bueno, y la víctima dice que no corresponde a su versión. Ah, sí. Bueno, ella dio una declaración jurada ante la investigadora, y ella dice que esa está jurada, aunque la querella original no la juramentó porque no correspondía, o faltaba algo, o sobraba algo. La que ella dio a la investigadora y la que se usó en ese informe es la de ella firmada. Así que yo no veo por qué eso no se puede hacer público, y yo creo que de verdad necesitamos apoyar a esa víctima públicamente, porque de lo contrario se va a llevar el tiempo. Ok, vamos a comprometernos todos aquí de usar los medios que nosotros tenemos. En el caso mío es Facebook, cosas así, para ir exigiendo por lo menos mínimamente que publiquen ese informe. Y también debemos comprometernos a que haya consecuencias para no solamente, es una gran consecuencia lo de O'Neill, que se fue, que imagínate. Y que en la elección que siguió,
perdió Carmelo Ríos, que yo creo que se hubiese ganado si no fuera por este caso. Pero consecuencias, pensando en consecuencias como, por ejemplo, a la vicealcaldesa, desafortunadamente hay muchas mujeres que se prestan para ser partícipes en esto, o para las legislaturas ahora mismo PNP que están defendiendo a Vichy, que no solamente las mujeres, también los hombres, pero que haya consecuencias no solamente para los agresores y los hostigadores, sino también para los que rodean y le dan apoyo a eso. Entonces, pensar en nuestro futuro trabajo, cómo podemos tratar de que haya esas consecuencias. Nosotros no podemos controlar el aparato del Estado. Eso no está en nuestras manos. Sin embargo, yo creo que el caso de Héctor O'Neill demostró que con estos movimientos all around, que nosotros sí podemos influenciar en términos de resultado. Que el poder se mueve. Sí, se mueve porque, tú sabes, si sea por razones oportunistas, a mí no me importa, pero se sienten la obligación de oír nuestros reclamos. Bueno, no, simplemente que sí pienso que los medios tienen, en el caso de Torres Zamora, mucho que pueden hacer, ¿verdad? Un trabajo de fiscalización, de cuestionamiento, de seguimiento, que es el gran, ¿verdad? El gran problema que tenemos con los temas importantes. Y también pienso que es una oportunidad nueva para el activismo, usando las redes, usando otros mecanismos para abiertamente cuestionar hasta que se revele la información mínimamente, ¿verdad? Una vez se revele la información, pues ya pedir otras consecuencias, pero por lo menos que se sepa qué pasó. Sí, yo quería añadir, ¿verdad?, que parte de nuestra responsabilidad como personas, pero sobre todo como mujeres, es continuar haciendo esas denuncias, porque una vez estas denuncias no quedan en nada o no tienen una consecuencia adversa para los perpetradores, lo que hace es que se instituye ese tipo de dinámica y de estructura dentro de, por ejemplo, el municipio, la legislatura, etcétera, donde los términos y condiciones bajo las cuales van a laborar las mujeres son esos. O sea, este hombre, según las alegaciones, lo que le dijo es: tú estás trabajando conmigo en la campaña y en algún momento nos vamos a quedar en un hotel y te vas a tener que acostar conmigo. Eso no es parte del trabajo de esa mujer, ni el trabajo de ninguna mujer, tener que acostarse con un hombre, con su jefe. O sea, esa es la importancia de la denuncia. Nosotros sacar los hostigadores, cortar cabeza, sacar los hostigadores del medio, que se entienda a nivel social que no pueden permitirse esos términos y condiciones laborales en ningún lugar, y de esa manera nosotros proteger que el acceso a los trabajos de las mujeres sea un acceso seguro, que las mujeres vayan a hacer su trabajo tranquilas, que no estén sujetas a otros términos y condiciones que no son legales, que son ilegales, que están prohibidos. Así que sí, vamos a seguir dándole seguimiento al caso de Pichi Torres y dar el apoyo, reafirmar nuestro compromiso de dar el apoyo a todas las personas que quieran hacer denuncias de hostigamiento sexual y de otro tipo, para nosotros tener una sociedad más segura y en paz. ¿Estamos? Sí. Lucha sí, entrega no y alto al macharrán.